Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por este libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, por todas las señales que vemos alrededor. Ayúdanos y permite, Señor, que el estudio nos anima, nos impulsa también a predicar el Evangelio para los que no te conocen, pueden llegar al conocimiento de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada empezamos el capítulo 6. Y quería decirle algo de la estructura de lo que es el libro de Apocalipsis. Vamos a ver que hay algunos capítulos que son como paréntesis. Si uno está escribiendo un libro, hay dos o tres cosas sucediendo, entonces tiene que dar en un capítulo el resumen de lo que pasa con Juan y el otro capítulo lo que pasa al mismo tiempo con fulano y quizás otro capítulo para hablar del sistema o del ambiente en el cual las dos cosas están sucediendo. En el libro de Apocalipsis, aquí capítulo 6 vimos que Juan en capítulo 4 vio que el cielo, llegó al cielo, vio el trono, capítulo 5 vio que llegó el Cordero, que Dios le entregó lo que era un rollo, un libro, dice. El libro era un rollo con 6 sellos. Ahora, yo empecé la semana pasada para darle esa información. Mucha gente habla de señales. Esto es lo que dice en el Nuevo Testamento las señales de los últimos días. Dice aquí en Judas 18 y 19, los que os decían en el posterior tiempo habrá burladores y andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Está hablando de la clase de gente que está en los últimos días. Y quería mostrarle que hoy día eso es lo que está sucediendo en el mundo. Se ve que la gente, posterior tiempo, habla de las últimas cosas, lo que llamamos nosotros en teología escatología. Pero esos son hombres que burlan, que ellos causan divisiones en la iglesia y problemas y son sensuales. Mire alrededor, hermanos. Eso es lo que está, es el mundo en el cual nosotros vivimos ahorita. Y dice que no tienen al Espíritu. Yo creo que hay muchas personas que hasta piensan que son cristianos, pero no tienen al Espíritu Santo. Eso quiere decir que no son creyentes, porque el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de cada creyente. Timoteo, Pablo escribió y dijo que, miren, en los últimos días, esos van a ser hombres que son rebeldes contra autoridades, son rebeldes contra autoridades. Ellos son sin agradecimiento. Piensan que nosotros le debemos. Hoy día hay muchos jóvenes que dicen, bueno, yo no pedí nacer. Ustedes me trajeron a este mundo, ahora es culpa tuya y ustedes tienen que tomar carta en el asunto, tiene que mantenerme, tiene que hacer lo que yo quiero. Y dice que están sin afecto natural. Eso es la palabra aquí, storge, es la palabra para el amor de familia. Cuando dice sin afecto natural, está hablando, no tienen ese amor, ese vínculo de familia. Hoy día muchos de los jóvenes están abandonando a su familia, especialmente a los padres, y lo dejan hasta solo. Dice, bueno, eh, el gobierno te va a cuidar. Yo no tengo plata, no quiero ayudarte, ya tengo mi vida y se van. También en Timoteo dice que ellos son amadores de sí mismos, son egoístas, orgullosos. Ellos piensan que son muy soberbios, piensan que ellos son lo máximo, que ellos, cada uno tiene que reconocer que yo tengo esa habilidad, yo puedo hacer tal cosa. Son ávaros, quiere decir que son amadores de plata. Son blasfemos, calumniadores literalmente, que hablan en contra de Dios, pero también en contra de otros
familiares, otras personas, los amigos. Ellos son implacables, siempre buscan venganza, no saben perdonar y son intemperantes, están sin control. Ellos pueden estar tomando todo el día y siguen tomando y dejan atrás todo. Su personalidad es que acusan a todo el mundo. Mire, esto es algo desde el principio. El hombre no quiere reconocer a sus propios pecados. Recuerde que Adán y le dijo a Dios, mire Dios, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Siempre echando la culpa a otro, pero ahora es peor. Ellos son acusadores de todos, son salvajes como animales. Ellos no aman ni las cosas buenas, son traidores, engañosos, que son impetuosos, que eh, no, uno que cae hacia adelante, que ellos son muy precipitados, no piensan en hacer las cosas, sino que lo hacen y después sufren las consecuencias. En el ambiente espiritual dice que son impíos. La palabra impío quiere decir que no son santos, son profanos, que son amadores de deleites más que de Dios. Yo creo que eso es algo que es normal hoy día. Eh, las personas buscan más ir a conciertos, ir a partidos, ir a muchas cosas en vez de ir a la iglesia, de reconocer y conocer y ayudar y animar. Ellos están buscando su propio placer, entonces ellos no les importa Dios, ni conocerlo, ni estudiar su palabra. Entonces ya la iglesia va decayendo hoy día. Dice que la apostasía quiere decir cuando se aparten de. Apostasía en 2 Tesalonicenses, Pablo escribió, capítulo 2, versículo 3, no se engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La tribulación va a empezar cuando ese hombre de perdición muestra quién es. Y eso va a suceder al principio de la tribulación, pero ya la iglesia no va a estar en la tierra. En 2 Timoteo capítulo 4, Pablo escribió en 4, 3 a 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán las fábulas. Hoy día hay muchas iglesias que dicen que no van a hablar de pecado, que no van a hablar de problemas, que no van a enseñar la palabra, que ellos van a la iglesia. Hay aquí un pastor muy famoso que yo creo que ni es creyente y lo que quiere que la gente salen de su servicio con gozo y alegría, no importa lo que él enseña. Entonces ya no es una iglesia como antes, es una iglesia que enseña la palabra de Dios. Eh, pero dice en versículo 5, Pablo escribe a Timoteo, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumpla tu ministerio. Pablo estaba recordando a Timoteo su responsabilidad, pero animándolo a mantener esa ministerio de evangelismo. Gana las personas mientras se puede, mientras hay tiempo. Entonces nosotros llegamos a los versículos de capítulo 6, vimos el libro, el rollo que está sellado con los 6 sellos y vemos en capítulo 6, versículos 1 y 2, que es Cristo que toma el libro y es Él que empieza a abrir los rollos o los sellos del rollo. Hablamos de ese rollo o ese libro. Probablemente es un documento sumamente importante. Yo creo que es quizás el título de la tierra, porque el hombre cuando pecó,
desobedeció a Dios, perdió lo que era su, su reino sobre la tierra, pero Cristo cuando murió y pagó el precio por pecado, también volvió a ganar ese derecho de reinar en la tierra. Y sabemos que Él es el Mesías o el Cristo, el que fue, que viene para tomar el trono de David aquí en la tierra. Eso será después de la tribulación. Pero mientras él empieza a abrir el sello, salió un caballo blanco. Y ese jinete que está montado en el caballo blanco dice que tiene un arco y le fue dado corona y salió venciendo y para vencer. Es un hombre normalmente blanco, habla de pureza, un hombre que por lo menos viene mostrándose como solución, como la oportunidad de tener paz en la tierra y él viene, dice que tiene arco, pero se nota que no tiene flechas. Entonces tiene algo, pero no tiene el poder de verdad de imponer su voluntad. Entonces, él dice que viene ofreciendo un pacto de paz. En Daniel capítulo 29, versículos 26, la última parte, y versículo 27, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice que viene ofreciendo un pacto de paz. Y dice que ese pacto será por una semana. Cuando pasamos por estos versículos de Daniel capítulo 9, reconocemos que la semana habla de 7 años. Literalmente en hebreo dice que por 7. Entonces, ¿qué es 7 en nuestro lenguaje? Normalmente pensamos 7 es semana, pero era 7. Entonces son 7 años. Y él va a hacer un pacto de paz por una semana o por 7 años. Y dice que en la mitad de esa semana o la mitad de los 7 años, es decir, 3 años y medio, vendrá y él entrará en el templo, hará cesar el sacrificio que están ofreciendo, las ofrendas en el templo, y él va a tomar ese puesto y va a declararse Dios. Entonces está hablando del anticristo, aunque viene ofreciendo paz, lo que quiere es tomar control, especialmente sobre Israel. Y ese jinete, hablamos que algunas personas dicen que tiene que ser Cristo porque está montado sobre un caballo blanco, pero dimos las razones por el cual no puede ser Cristo. Es Cristo que abre el sello. Ese es el anticristo. Cuando Jesús viene de nuevo, no viene con arco, viene con una espada que sale de su boca, hablando de la palabra de Dios. El segundo sello, cuando se abre, sale un caballo bermejo o rojo, el color de sangre. Y eso habla de una guerra. Vino el anticristo ofreciendo un pacto de paz, pero enseguida a un tiempo, quizás meses o un año algo, empieza a tener guerra. Y dice que al jinete de ese caballo fue dado, no es que él tenía, sino que es pasivo, que alguien le dio una gran espada, que eso habla de armas. Y eso habla de la guerra y de la matanza aquí en el mundo. Perdón, tengo algo de gripe aquí. Y le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Él viene, empieza la guerra. En el libro de Mateo, también habla Mateo 24, versículos 6 y 7. Recuerde que Jesús dijo que van a escuchar, van a oír de guerras y rumores de guerras. Entonces quizás está hablando de ese mismo tiempo. Aquí en este versículo dice que ellos tienen poder que se matasen unos a otros, versículo 4. En la guerra entre naciones,
debilítalas y da más poder al anticristo. Cuando los países están luchando, viene el anticristo y él toma los países, toma control de ellos y quita sus armas. Entonces es él que va a tener todas esas armas para mantener su situación o mantener su trono en la tierra. Dice que después de ese caballo de la guerra, el tercer caballo que sale, perdón, el cuarto, aquí está, el tercer sello que sale, un caballo negro, y ese caballo negro habla de hambre. Dice que ya el precio de la comida es 10 veces más caro de lo normal. Dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Un denario era el sueldo de un día. Entonces ya la gente no tiene para mantener su familia, no tiene suficiente comida y muchos se van a enfermar y otros se van a morir por el hambre. Y el cuarto sello, cuando se abre, sale un caballo, dice amarillento, pero el color es como verde amarillo, es el color pálido de un muerto. No sé si ustedes han tenido esa experiencia de ver un cadáver después de unas horas o quizás 24 horas, ya el cuerpo se pone ese color verde amarillo porque ya empieza a pudrirse. Y eso habla de la muerte. Y en eso, cuando empieza la muerte, dice que ese jinete que está montado tiene nombre. Es el primero de los 4 sellos, de los 4 jinetes, que tiene un nombre. Dice que tiene por nombre muerte y el Hades le seguía. Ahora, se puede reconocer que la muerte habla de la separación del alma del cuerpo. Y el Hades quiere decir la muerte física. Y el Hades es el lugar donde se va el alma de las personas que mueren. Entonces está hablando de la muerte de las personas y ya su alma se va a su descanso o a su lugar de torturas en el Hades van a estar en un lado, Hades o en el paraíso. Recuerden, Lucas nos cuenta del pobre Lázaro que estaba en la puerta del rico pidiendo pan, que estaba enfermo, dice que murió y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, al paraíso. Y luego el rico murió, pero él se fue a la parte de Hades de torturas, de fuego y sed, de necesidad. Entonces así es en ese tiempo antes de la muerte de Cristo, que todas las personas que murieron, los creyentes iban a la parte que llamamos nosotros también paraíso o el seno de Abraham, y los que no conocían a Cristo, ellos se iban a la otra parte de las torturas. Dice que le fue dado el poder sobre la cuarta parte del mundo. Yo estaba diciendo el otro día que hay 8.000 millones de personas supuestamente en la Tierra en ese momento. La cuarta parte sería 2.000 millones de personas. Ahora, yo no sé no sé en qué país están, pero cuántos habitantes hay de su país. Pero aquí en Estados Unidos, en ese momento, hay alrededor de 350 a 400 millones de personas. Y yo creo que es un país que la población es muy densa. Hay mucha gente que vive en Estados Unidos. La mayoría de los otros países latinoamericanos tienen menos habitantes. Si puede imaginar 2.000 millones de personas que van a morir en ese tiempo, después de la guerra y el hambre, etcétera. Y luego vamos a ver que después de la cuarta parte, cuando llegamos a capítulo 9, va a haber otra peste
y va a morir la tercera parte. Ahora, vamos a sumar. Hay 8.000 millones, se muere la cuarta parte, 2.000 millones, quedan 6.000 millones de personas. Cuando muere la tercera parte de los 6.000 millones, entonces esos son otros 2.000 millones de personas que van a morir. Quiere decir que aquí en 3 años y medio va a morir la mitad de las personas sobre la faz de la tierra. Y eso no habla de otras muertes por otras causas, porque vamos a ver que después hay otras cosas. Dice que vienen y se mueren por espada. Eso quiere decir que habla de armas que van a disparar, van a cortar con cuchillo, con espada, con algo y las personas van a morir. Dice que también por hambre, siempre en la tierra, cuando hay guerra, las personas no pueden sembrar y cosechar, entonces hay escasez de comida. Muchos de los ejércitos cuando invaden a otro país se toman toda la comida y no le dejan nada para los habitantes de la tierra aquí. Entonces va a morir otros cuantos por eso. Van a morir por mortandad. Esa palabra mortandad habla de enfermedades, pestilencias, quizás la COVID o algo peor, van a empezar a morir. Y la cuarta es algo interesante y dice las tierras de la tierra. Los animales van a empezar a atacar también a los seres humanos. Muchos de ellos van a morir porque los animales, yo creo que al principio, cuando mueren 2.000 millones de personas, entonces no habrá en algunas partes gente para enterrar a los muertos. Entonces los animales empiezan a probar la carne de los cadáveres y van a empezar después a atacar a los seres humanos aquí en la tierra. Entonces ya por espada, hambre, por enfermedades y por los animales de la tierra, se va a morir la cuarta parte de los seres humanos aquí en la tierra. Cuando vimos el sexto sello, capítulo 6, versículos 9 al 11, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moren en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un tiempo, poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esas son personas, ese es el altar que está frente al velo y atrás del velo era la presencia de Dios en el tabernáculo y también en el templo. Entonces es hablando de delante del trono de Dios están estas personas. Ahora, antes había muchos comentaristas que decían que después del rapto de la iglesia, cuando empieza la tribulación, nadie puede ser salvo. Pero hermano, yo creo que uno de los principales propósitos de la tribulación es para que la gente reconozca su necesidad y vengan a Cristo. ¿Ok? Entonces va a haber mucha gente que vienen a Cristo. Ahora, ¿cómo pueden ser que esas personas que están allí en el quinto sello, cómo han llegado a conocer a Jesucristo? Yo creo que hay muchas personas que están en las iglesias hoy día, que escuchen, que leen la Biblia, pero no son convertidos. Ellos no tienen a Cristo, no tienen la salvación. Entonces ellos van a quedar atrás. Habiendo escuchado del rapto de la iglesia y mirando las señales alrededor, como los que pusimos al principio, entonces van a empezar a reconocer que llegó el rapto y se quedaron atrás porque ellos estaban jugando con Dios. No habían hecho su decisión definitiva, su decisión verdadera de tener a Cristo en su vida.
Y dice que estas personas están ahí bajo el altar por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hoy estaba hablando con Bonita, hablando de eso el otro día. Ella se puso a ver por el internet cuántos países del mundo prohíben tener una Biblia. Y encontró varios países en el mundo que hoy día es ilegal tener una Biblia y en algunas partes es pena de muerte tener una Biblia. Imagínate después del rapto de la iglesia, cuando el anticristo empieza a tomar control, ya va a ser doble, que van a buscar a la gente que tienen Biblias, a la gente que tienen ya han reconocido su necesidad de Cristo y han creído en Él, pero ya no son de la iglesia, ya la iglesia ha ido al cielo. Ellos son santos de la tribulación. Ellos se quedan. Y dice aquí, tiene que esperar un tiempo más hasta que se completa o se termine la tribulación, se completa el número de los consiervos. Es decir, tiene que esperar ahorita, no puede entrar eh, totalmente en el cielo y disfrutar de todo lo que es el cielo porque no creíste antes, pero sí va a haber mucha gente que viene a Cristo, esperar que todos lleguen, entonces ya le vamos a dar todos entrada y todos van a ser ciudadanos también del cielo, pero son diferentes, no son de la iglesia. Antes de la resurrección de Cristo, antes de la venida del Espíritu Santo, eh, hablamos de los santos del Antiguo Testamento. Ahora, todos no eran del Antiguo Testamento, algunos eran de los primeros años que Cristo estaba aquí en la tierra. Pero estamos hablando de las personas que creyeron en Dios antes de Cristo. No creyeron en Cristo porque no había venido. Ellos también son creyentes, pero son otro grupo. Entonces hay tres grupos en el cielo. Hay los del Antiguo Testamento, hay los de la iglesia que ya están en el cielo por el rapto de la iglesia y va a haber otra cantidad innumerable, dice, creo que es capítulo 14, de personas que reciben a Cristo durante la tribulación. Ahora, esas personas son mártires. La palabra mártir en el Nuevo Testamento viene de la palabra para testigo. Entonces, en la palabra griego mártir era una persona que hablaban de su fe y tantos hablaban de su fe y murieron por hablar de Cristo que le dieron el nombre de las personas que mueren dando su testimonio como mártires. Esas personas van a estar en el cielo y van a disfrutar. Y dice que la palabra para la muerte aquí habla de degollar, de cortar la, la garganta, puede ser decapitar, puede ser por una espada o un guillotina. Antes eso había pasado de moda, nadie estaba matando a las personas, nadie estaba dando pena de muerte por cortar la cabeza. Pero entre los países árabes y entre ISIS que vimos en YouTube y en varios sitios por la noticia, que ellos estaban cortando la cabeza de los cristianos cuando tomaban las ciudades. Ahora, ya pasamos de esos primeros 5 sellos, vamos al sexto sello aquí. Dice en capítulo 6, versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello. Ahora, ¿quién abrió? Recuerde, es Cristo que tiene la facultad, que es digno. Así fue el grito. ¿Quién es digno de abrir el sello, abrir el libro? Y era solamente Jesucristo, el único que es digno. Miré cuando abrió Jesús el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió todo como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento.
Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y las peñas: caed sobre nosotros, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Ahora, en ese punto se ve una fuerza que el mundo no ha conocido, una actividad quizás sísmica que empieza ese gran terremoto. El doctor Riley, en, en su comentario sobre el libro de Revelación sobre Apocalipsis, dice que aquí en estos versículos hay 6 eventos catastróficos. Y dice, el primero es un gran terremoto que va a ocurrir. Hay otros terremotos que vamos a ver más adelante, pero este es el primero. Segundo, el sol se oscurecerá para que se convierta en negro como tela de silicio. La tela de silicio fue la tela muy rústica, muy eh, crudo, no era una tela cómoda porque era de un material que raspaba el cuerpo de la persona, pero era una tela que uno lo ponía, puede ponerlo a la luz y se ve la luz a través de la tela, la luz pasa, pero se oscurece. Entonces dice que así será como van a ver el sol en este día. La luna se volverá como color rojo, como sangre. Ahora se nota que aquí varias veces va a hablar de cómo. Está dando un ejemplo de lo que se vio. No dice que la luna será sangre. Algunos comentaristas han dicho, mire, va a haber una guerra para la luna. Eso no es lo que está diciendo aquí. Dice que cuando la gente ve a la luna, se va a ver como rojo, como color de sangre. Habrá una lluvia de estrellas sobre la tierra y una gran devastación. El cielo se abre para que la gente vea o por lo menos empiece a pensar en Dios. El doctor Riley dice que ellos van a ver el trono de Dios en el cielo. No sé si eso es cierto o no, pero es una idea de lo que están hablando. Dice que cada monte y todas las islas se van a mover. Va a haber un terremoto que va a afectar a toda la tierra. Normalmente hoy día cuando escuchamos de terremotos son algo local. Hemos visto en Japón, recuerden en el año 2011, el terremoto que estaba cerca de Japón, y luego vino la inundación del agua que le llegaba. Pero se nota aquí, cuando dice que cada monte y toda isla se moverán, no usa la palabra como. Está hablando de lo que está sucediendo. Y miré cuando él abrió el sexto sello, y abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, como el mundo no lo había visto antes. La tierra se mueve, la gente se asusta. Entonces ya empiezan a pensar en Dios. Algunos de los estudiosos, algunas de las personas que estudian el pasaje que habla de cómo se cambia el sol y la luna, etcétera, dice que ellos piensan que puede ser una guerra atómica. Quizás en ese entonces será cuando Rusia, China, Estados Unidos y quizás otros países empiezan a usar en armas nucleares para atacar uno al otro. Ellos dicen que cuando explota esa bomba, entonces ya va a destruir a todo. Lo que la gente van a ver es solamente esa luz y esa destrucción, y luego van a salir huyendo de la radiación para no contaminarse con la contaminación. Quería mostrarle aquí en la Tierra lo que se ve son los centros donde hay terremotos.
todos los puntos que se ve en la pantalla aquí son de un solo día. Ahora, el mapa vino del año 2017. Estaba buscando uno para actualizarlo, porque a cada año hay más terremotos. Pero eso se ve en un día eh, en el año 2017. Ahora, aquí se ve la cantidad de terremotos a nivel mundial en una semana. Una semana. Se dice que anualmente hay más de 20,000 terremotos y que eso va aumentando la cantidad cada año. Quiere decir que hay alrededor o más que 55 terremotos cada día del calendario del año. Cuando vienen esos terremotos, hay muchos daños. Y lo que pasa es que la destrucción del temblor y luego lo que sucede con las nubes de cenizas, con las aguas que vienen o con la caída de los edificios. Si recuerden, el año 2010 en Chile había un terremoto de 8.8 y dijeron que eso cambió la inclinación de la Tierra por una milimésima de centímetro, pero algo se nota que es tan fuerte que puede cambiar la rotación o el ángulo de la Tierra. En Japón, en marzo de 2011, el terremoto que estaba en el mar cerca de la orilla era de 9.0. En México, en el año 2017, había otro de 8.2. Ahora, México ha tenido, el 7 de septiembre tuvieron dos terremotos grandes en varios años entre uno y el otro. Y cuando llega el 7 de septiembre, la gente de México empieza a asustarse, piensa que es una fecha para terremotos cerca de ellos. Ahora, cuando uno ve que a lo mejor con esos terremotos puede ser por actividad volcánica, porque aun si no, se levanta mucho polvo, pero si es volcánica, los volcanes botan bastante humo y ese humo tiene ceniza, la ceniza es muy gruesa y es muy peligroso también. Entonces, cuando se ve el sol a través de ese humo volcánico, entonces el sol se ve como negro, como oscuro, y la luna de noche, siendo que no tiene la cantidad de luz que tiene el sol, sino un reflejo de la luz del sol, se ve como rojizo. Ahora, aquí se ve lo que es la zona eh, de volcánica o de sismos, de terremotos, y se ve también la cantidad de, de volcanes que hay. Hay una gran cantidad en lo que llaman el anillo de fuego, que empieza en la parte del mundo cerca de China, sube hasta Alaska y baja por toda la costa oeste de Estados Unidos, de México y luego de Sudamérica. Hay muchos volcanes en esa parte. También en la mitad de Europa, entre Europa y Asia, hay otros volcanes activos, todos ahí también. Entonces, un volcán que erupta hace temblar la tierra, que es un terremoto, pero también empieza a botar el humo. Y el humo que sale es muy densa y muy pesada. Yo recuerdo que nosotros fuimos a Argentina en el año, creo que fue 2012 o 2015, y había una erupción de un volcán en Chile y no podían llegar los aviones a, a Buenos Aires, Argentina, por la ceniza que estaba en el aire.
eso cae a la tierra y es tan pesada que puede destruir el techo de la casa. Si cae sobre los animales, especialmente las ovejas que tienen la lana, ellos pueden cargar tanto peso por la ceniza que no pueden caminar y mueren por el peso volcánica. Y aquí tengo el video de una erupción. Yo creo que eso fue creo que fue en Ecuador o en Chile, donde estaba eruptando un volcán y lograron sacar fotos y era asombroso la cantidad de ceniza que caía. Entonces, eso contamina el aire, puede causar cambios climáticos en la Tierra, porque no va a llegar el sol directamente a la Tierra. De noche se espanta por la luna que se ve como rojo, la gente se asusta. Nosotros vivimos en la selva muchos años y yo recuerdo que una vez había un temblor cerquita y muchos de los indígenas vinieron preguntando qué fue. Y yo recuerdo que un muchacho que habíamos hablado varias veces del Evangelio y cuando empezó a temblar la tierra se asustó, se arrodilló y dijo, Dios, yo sé que tú eres la verdad, que Cristo es tu Hijo que murió por mí, yo quiero recibirlo, yo quiero ser creyente. Vino el otro día nos contándonos lo que había hecho por el terremoto que sintió cuando estaba dormido. Algunas personas dicen que las estrellas que habla puede ser de algo que bota los volcanes, porque botan muchas piedras también, se ven como en rojo vivo, como blanco, como estrellas, puede ser meteoritas o asteroides. No sabemos, solamente que la Biblia dice que habrá una lluvia de estrellas. La palabra en griego para estrella quiere decir una cosa luminosa que sale del aire. En el versículo 14 dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Yo creo que cuando empieza eh, ese sello y empieza a temblar la tierra, la actividad volcánica, yo creo que habrá muchas ciudades en la costa, quizás en la mitad de California, se va también a caer al mar, que eso va a causar tsunamis, que son grandes olas del mar que van a llegar hasta la costa del otro continente, llevando ese agua, se va a inundar mucho. Va a ser tan fuerte, va a ser más allá de los 9 y va a ser en la escala de Richter, ¿no? 9, eh, va a ser tanto que en toda la tierra, en una sola vez, que todo el mundo va a sentirlo y la gente se va a espantar. Dice que todos, los grandes, los pequeños, se escondieron en las cuevas y quisieron escapar. Dice que todo monte se removerá y el mar se brama. Hay un versículo en Lucas capítulo 21, versículos 25-26 dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Y con toda esa actividad, con todo lo que está sucediendo, con las inundaciones del tsunami y el movimiento de la tierra, también se va a romper las tuberías de gas, va a causar y va a caer también los cables de corriente, de electricidad, van a empezar muchos incendios. Entonces, la mayoría de las ciudades del mundo van a estar destruidos y la gente tiene que salir corriendo buscando un sitio para esconderse. Las montañas van a deslizar, va a haber muchas avalanchas de tierra. Dice los versículos 15 y 17,
Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Ha llegado el gran día de la ira de Dios. Y eso es solamente el principio, hermanos, que las personas van a reconocer en ese momento. Miren, la Biblia hablaba de eso, los cristianos hablaban de eso antes. Y entonces Dios ahora lo está mandando y van a arrepentirse, pero va a ser solo por el miedo. No va a ser un arrepentimiento eh, genuina. Ellos solamente por miedo van a querer buscar a Dios, pero cuando pasa el terremoto, las cosas empiezan a mejorar. Entonces se van a endurecer su corazón en contra de Dios y van a salir de sus cuevas y van a buscar entonces eh, a vivir en esa tierra que ya está destruida, ya toda la faz de la tierra va a estar cambiado. Recuerde que hay un anticristo que anda por ahí, el hombre que nosotros llamamos el anticristo, que anda tratando de tomar control sobre la tierra y él va a ganar más poder con todo lo que está sucediendo. Ahora se ve, miren, los primeros 4 sellos que vimos nosotros eran cosas de los hombres, ¿verdad? Un pacto de paz, una guerra que causa hambre y luego la muerte. El quinto sello que vimos era como el resultado de lo que está sucediendo en la tierra, que las personas que llegan a Cristo durante ese tiempo van a dar su vida por hablar de Cristo y por tener una Biblia. Va a ser pena de muerte testificar o tener una Biblia. Y luego vimos aquí con ese sexto sello, vimos que Dios empieza a usar lo que llamamos nosotros la naturaleza para despertar al hombre y tratar de mostrarle que Dios es todopoderoso y hay que buscar a Dios mientras puede. Bueno, hermanos, eso es el capítulo 6. En el capítulo 7 vamos a tener un paréntesis. Aquí Juan va a parar lo que está sucediendo y va a decirnos algo que está sucediendo al mismo tiempo de los sellos. Yo creo que con el primer sello. Entonces, hay que leer el capítulo 7 y si tienen preguntas en cuanto a capítulo 6 o en cuanto a capítulo 7, pueden mandarlos y vamos a tenerlos para la próxima oportunidad, la próxima semana. Que Dios le bendiga.